Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Perro con machete. Cuando decidí visitar al humano Jorge, mi compañero de trabajo y amigo, esperaba conocer a esta criatura, el mejor amigo del hombre, de la que no dejaba de hablar. Aparentemente era un ser que lo acompañaba, y cito, era el mejor de los chicos. Sin embargo, lo que no me esperaba era que fuera un maldito depredador de clase 8. Con un hocico ligeramente alargado, tenía un pelaje rubio y dorado. Su lengua colgaba un poco hacia afuera cuando jadeaba. Pero en el segundo en el que Jorge me dejó entrar en su departamento, no dio señales de estar ahí, como un verdadero cazador. Pero como no sabía nada al principio, pensé que este depredador tal vez había salido a cazar algo y por eso no estaba. Mi único remordimiento fue haber olvidado que los humanos y la lógica usualmente son líneas paralelas. Nunca se encuentran, nunca se cruzan y nunca se tocan entre sí. Pero empezó bien, si es que eso cuenta. El humano Jorge fue tan amigable como siempre, y cito de nuevo, cálido en sus saludos y en la charla mientras me guiaba hacia la sala. Mientras tomaba nota mental de preguntarle cómo es que tener alta temperatura cuenta como cortesía, noté algo de pelaje suelto en lugares extraños, pero lo descarté como algo natural. Apenas comenzábamos a hablar sobre los planes del fin de semana cuando escuché un gruñido extraño que por una vez no vino del hambriento humano Jorge. Me di la vuelta en el sofá donde estaba sentado para enfrentarme a esta criatura con la boca entreabierta. La lengua colgaba un poco y los dientes afilados, muy afilados, demasiado. Chillé y salté hacia arriba. Probablemente al percibir mi miedo, atacó. El depredador de repente se lanzó hacia mí, chocando en el aire y haciéndome rodar por el suelo, donde traté de arrastrarme desesperadamente lejos de la máquina asesina de pelaje dorado. Pero con un paso condescendiente, caminó lentamente hacia mí. Estaba aterrorizado más allá de mis sentidos y el conocimiento de los ancestros no me daba ninguna ventaja. Iba a morir. El humano Jorge había sido tan amable y cálido. Me entristecía descubrir que solo fingía ser un amigo para ver sádicamente cómo su criatura subordinada despedazaba a otros hasta la muerte. Gemí de dolor y me arrastré hacia adelante, pero me di cuenta de que el hocico de la bestia se acercaba a mi cara. Me aparté, como si eso fuera a evitar el destino de ser devorado vivo. Y entonces empeoró. La criatura lamió mi cara. Fue constante y dejó un fluido húmedo y ligeramente viscoso en mi rostro. Me estaba evaluando para ver si mi carne valía la pena. No pude evitar encogerme de asco al escuchar la carcajada atronadora del humano Jorge detrás de mí. Pero entonces se me ocurrió una idea. Era un cazador. Todo lo que necesitaba para distraer a esta bestia infernal era alimento. Afortunadamente llevaba conmigo algo para emergencias. Gracias a mi vasto intelecto. Con una sonrisa presumida y sin ni siquiera atreverme a mover la cara lejos de la lengua de la criatura, saqué rápidamente una barra de alimento. En mi situación sería la distracción perfecta. Para asegurar el efecto máximo, lancé la barra directamente a la cabeza de la criatura con toda mi fuerza. Y para mi alivio, funcionó. Más o menos. Bueno, fracasó miserablemente. La criatura de repente retrocedió un poco, rugió y luego comenzó a gruñir. Ignoró por completo la barra alimenticia y avanzó hacia mí con pasos tranquilos y decididos. Esta vez saqué rápidamente mi sable de plasma y me levanté. Pero fue demasiado rápido. Se lanzó hacia mí otra vez. Mi arma fue derribada de mi mano y al caer al suelo mi pánico creció. Caí al piso una vez más, gritando como un tonto mientras la criatura me pasaba por encima una y otra vez, lamiéndome vigorosamente. Sollozaba y me retorcía, y de repente, como si fuera por alguna magia arcana, la criatura empezó a elevarse en el aire y a flotar sobre mí momentáneamente, antes de aterrizar en el suelo. Me di la vuelta para ver que el humano Jorge acababa de apartar al letal depredador. «Magnus, te dije que debes comportarte con los invitados», retumbó la voz fuerte del humano.
Aunque seguía sonriendo, se giró hacia mí y me ayudó a levantarme. Citó una vez más que tenía vergüenza mientras me sentaba en otro sofá. La bestia gruñó ligeramente y me estremecí, antes de recordar de repente que era culpa del humano Jorge que acabara de experimentar dos experiencias cercanas a la muerte. Humano Jorge, puedo y absolutamente voy a reportar esto a las fuerzas de mantenimiento de la paz. Intentaste matarme. Después de toda esta charla amistosa, finalmente me revelas tus verdaderos colores. Tú enfrentarás la justicia, no solo por atacarme, sino por las incontables otras vidas que este depredador claramente ha reclamado. Me sorprendió una vez más al responder a esa amenaza con una respuesta que solo un humano podría dar. Se echó a reír. Se reía y jadeaba, y la bestia se acercó a Jorge y le lamió la cara después de saltar sobre él. Ahora, no me malinterpreten, no apoyo a ningún criminal, pero no dejaría que ni siquiera un vil monstruo muriera sin castigo legal. Salté, con el sable en mi mano, pero antes de que pudiera atacar, el humano Jorge me desarmó con una velocidad aterradora después de dejar a la bestia en el suelo como si no fuera peligrosa. Y ésta trotó hacia otra habitación con entusiasmo cuando le dijeron: «Ve a dormir, Magnus». Cuando la bestia se había ido, el humano Jorge se giró hacia mí. «¿Realmente le gustas?». Me horrorizó descubrir más tarde que la criatura no era un cazador. De hecho, era un Golden Retriever, un tipo de perro del mundo natal humano, la Tierra. Una criatura compañera común y popular, que en su mayoría era descrita como inofensiva y con un adjetivo que no conocía: lindo. Aunque no entiendo por qué era lindo. Ciertamente fue un alivio entender que esta bestia solo era un poco traviesa a veces, y que lamer significaba que le agradaba a alguien, no que se preparaba para consumir una vida. No puedo nombrar un momento más vergonzoso en toda mi vida, en el que me sintiera tan estúpido que estuve a punto de perder el conocimiento. Y eso lo digo después de toda mi lista de aventuras increíbles con el humano Jorge en los últimos 8 meses. Más tarde ese día usé mi unidad de computación móvil para ayudar al humano Jorge a completar algo de trabajo. Trabajamos juntos en un estudio de videojuegos, y aunque era cool, según sus palabras, era un trabajo extenuante. Después de comer algo de comida basada en cocina humana más suave, estaba por irme cuando el humano me preguntó si quería ver de nuevo a su compañero. Me sentía con ánimo suficiente para darle una segunda oportunidad a Magnus, el Golden Retriever perro de la Tierra. Esa segunda oportunidad fue mucho más colorida. Al principio me asombró encontrar al perro durmiendo plácidamente sobre un acolchado cómodo del dormitorio del humano Jorge, y me dijeron que la mayoría de los perros eran criaturas bastante leales. Al llamarlo por su nombre, este perro despertó y corrió alegremente hacia su amo, y para mi crédito, esta vez no me estremecí. Luego el humano y el perro juntos me mostraron varios trucos, y me dijo que podía simplemente llamar a la criatura Magnus, y no por su título completo, Magnus el Golden Retriever perro de la Tierra. Además, más tarde me dijo que el título que había inventado simplemente no existía. Después el humano Jorge me llevó a una esquina de la habitación y lanzó un pequeño palo, uno de estos palos geniales que él recogía. Por alguna razón anómala, el humano Jorge tiene este extraño hábito de recoger los palos más aleatorios y poco interesantes, y luego imitar otros objetos con ellos. El tiempo me enseñó que esto es un hábito regular. En el momento en el que el humano Jorge dijo «¡Atrapa!», el Golden Retriever recuperó el palo y lo devolvió. Rápidamente el humano y yo ya estábamos lanzando todo lo que podíamos encontrar hacia los rincones distantes de la habitación para que el perro los recuperara. Comenzaba a ver por qué Magnus era tan apreciado por el humano. El perro era extremadamente amigable y dócil además. Tal vez la diversión había sido tan estimulante, o tal vez había perdido la maldita cabeza por unos segundos, porque cuando me quedé sin cosas para lanzar, arrojé el sable de plasma desactivado al otro lado de la habitación. Cayó con un golpe sordo, y como estaba desactivado, solo el mango era tangible en ese momento.
¡Atrapa!, dije alegremente, y Magnus obedeció, trayendo el objeto sujetándolo por el mango. A medio camino, Magnus ajustó el agarre del sable de plasma desactivado en su hocico, y desafortunadamente terminó encendiéndolo. La hoja de plasma azul se extendió desde el mango, y aunque no lastimó a Magnus, terminó convirtiéndolo en una unidad canina armada. Ajeno al cambio en el objeto que tenía en la boca, Magnus avanzó hacia nuestra esquina con velocidad. Tanto el humano Jorge como yo entramos en pánico. Debido a nuestros movimientos bruscos, Magnus se detuvo y giró la cabeza, cortando ligeramente el suelo con la hoja, dejando una línea quemada. Me tensé aún más mientras Magnus se acercaba y también accidentalmente cortó lo que era el robot de limpieza del humano Jorge. ¿Por qué demonios pensaste que darle el maldito machete era una buena idea?, fue lo último que escuché gritar al humano Jorge antes de desmayarme por el miedo a la criatura que ahora estaba armada con mi propia arma. Desperté 2 días después en el centro médico local, que el humano Jorge insistía en llamar un hospital. Me senté lentamente. Mi visión se aclaró mientras veía al humano sentado en la misma habitación en una silla de espera, trabajando en su unidad de computación portátil que prefería llamar laptop. Gemí un poco al sentarme, y eso llamó la atención del humano Jorge. Corrió rápidamente hacia mí con una sonrisa maníaca en el rostro. ¡Hey, Berkis! ¡Qué bueno que despertaste! Oye, ¿recuerdas ese nuevo juego de terror para el que teníamos que presentar una idea? Sí, lo recuerdo, humano Jorge. ¿Qué pasa con eso? Tengo la idea más brillante para eso. ¿Puedo escucharla también? Por supuesto. Tengo todo este concepto para un juego de terror que va a volarle la mente a la gente en todo el territorio de la Unión. Aunque tal vez tengamos que imponer algunas restricciones al público objetivo, dado la cantidad de sangre y violencia que me gustaría incluir. Suena interesante. ¿Qué opina la jefa al respecto? Le encantó la idea y ya fue aprobado. Y los dos somos los desarrolladores principales. ¡Ah! ¡Eso es maravilloso! ¿Cuál es el título? Perro con machete. Esa fue la última vez que escuché al humano Jorge antes de desmayarme de nuevo. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.